Daniela Calle, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Widner? Se hablaba de desdolarización, parece que el término es bastante diferente y es un problema más bien del modelo fiat que de una moneda en concreto que sigue siendo la que va reinando. Efectivamente, siempre que aparecen los gigantescos problemas fiscales y por lo tanto monetarios de Japón o de Reino Unido o de Francia, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente se crea esa especie de idea de lo de la desdolarización, ¿no? Sin embargo, los datos y lo que se ha hecho viral con algún gráfico publicado por Bloomberg, lo que muestran es exactamente lo contrario. Lo que muestran es que lo que hay es desfiatización. ¿Por qué? Porque es verdad que el porcentaje de dólares en las reservas globales ha bajado, pero es que ha bajado mucho más el de euros y el de yen y el de libra esterlina. Es decir, lo que están haciendo los bancos centrales y las instituciones mundiales es reducir de manera significativamente su porcentaje de deuda soberana de estos países desarrollados porque ya no funcionan como activo de reserva que les da rentabilidad económica real y que les da estabilidad, sino lo contrario, les da pérdidas. Entonces, lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con la desdolarización y los datos lo que muestran además es clarísimo. A nivel de las monedas fiat, no ha habido crossover, es decir, no ha habido ninguna moneda que haya subido mientras bajaba el dólar y por lo tanto se haya sustituido esa cantidad de reservas de treasuries, de bonos del Estado de Estados Unidos o de bonos de otro país, para nada, y tampoco ha habido ningún tipo de sustitución de monedas fiduciarias, ni siquiera un pool de monedas, digamos, que podamos llamar, pues por aquello de aquella entelequia que nos vendían, ¿no? De los BRICS y todo eso, tampoco, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque es mucho más importante para inversores, para economistas, para todo, la evidencia de que el mundo fiduciario como lo conocemos, en el que el activo de reserva y el activo de menor riesgo era la deuda soberana de los países desarrollados, eso está muriendo en tiempo real. La famosa idea de Warren Buffett de que tenías que tener bonos soberanos y renta variable y con eso tenías una cartera perfecta, ya ha muerto. Y los propios bancos centrales del mundo están reduciendo su porcentaje de deuda soberana y lo están sustituyendo por oro. Y esa es la parte importante. No que el dólar esté perdiendo su hegemonía dentro de las monedas fiduciarias, que eso no ha ocurrido ni en los datos de reservas, ni en los datos de transacciones, ni en los datos de utilización global, sino que lo que está perdiendo todas las monedas fiduciarias, es decir, toda la deuda soberana de los estados, es su posición como activo de reserva en las instituciones. ¿Es una posible solución para los estados en el movimiento hacia un euro digital o una moneda digital en lugar de la moneda fiat? Pues no, porque el euro digital es exactamente doblar la apuesta. Es decir, en vez de darse cuenta que es lo que deberían hacer los bancos centrales, los gobiernos del mundo, que el modelo de disparar la deuda, disparar el déficit y, por lo tanto, que se hunda la credibilidad crediticia de los estados soberanos, que se hunda la credibilidad por lo tanto, del bono soberano y su estatus como activo de reserva, lo que hace el euro digital o cualquier moneda digital de un banco central es intentar preservar ese estatus por obligación. Y claro, lo que genera es el efecto contrario, porque la imposición no convierte a nadie en activo de reserva. Eso es precisamente, además, uno de los factores por los que el euro no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado su posición dentro de las reservas globales. Estaba alrededor del 22% y ahora está en el 20,2%. ¿Por qué? Porque, claro, aquellas instituciones mundiales no son tontos. Entienden perfectamente que la única razón por la que se quiere imponer un euro digital o una moneda digital de Banco Central es para que el exceso fiscal y el exceso monetario no solamente no se reduzca, sino que continúe. Ese es el problema. El problema es que no hay ningún gobierno de los estados desarrollados que quiera reconocer
que han perdido la confianza del mundo como activo de reserva. ¿Por qué? Porque han sobrepasado el límite económico. Cada vez tienen más deuda y el crecimiento económico es más pobre. Porque han sobrepasado el límite fiscal, a pesar de que los bancos centrales, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, etcétera, baja los tipos, los intereses por el coste de la deuda y los riesgos fiscales no solamente no se reducen, sino que aumentan. Y además, porque han sobrepasado el límite inflacionario. Dijeron que no había inflación, que la inflación era transitoria, que no pasaba nada, que es que éramos todos tontos y estamos ya 5 años después y la inflación es persistente, porque claro, la gente te dice, hombre, pero si el IPC ha bajado, hombre, el IPC ha bajado después de cambiar el cálculo 3 veces y lo más importante, que no, la inflación no es el IPC, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiduciarias es mucho más que el IPC que publican las estadísticas. No porque esté mal calculado, sino porque no es una medida que refleje realmente esa pérdida de poder adquisitivo lo suficientemente detallada, especialmente para todos aquellos que necesitan esas instituciones, que necesitan en su activo, el activo de sus bancos centrales, de sus instituciones, etcétera, que necesitan unos activos que le den rentabilidad económica real. Ese es el problema. Solo una cuestión más. ¿Esto explicaría, Daniel, lo que está sucediendo alrededor del oro? ¿Y esto significa, o esto explicaría también que a medio y largo plazo el oro todavía tiene más recorrido, siendo sustitutivo de reserva de valor? Claro, piénsalo por un momento. Mira, históricamente, ¿sabes lo que pasa en economía? Que mucha gente piensa que lo normal es la anomalía que hemos vivido en los últimos 50 años, que es una salvajada que está empezando a desmontarse y a desmoronarse en tiempo real. Si nosotros vamos a lo que era el porcentaje habitual dentro de los bancos centrales de reservas de oro, se movía alrededor del 60, 65%, 67%. Bien, ahora mismo, con todo este rally que hemos tenido del oro y toda esta compra masiva por parte de los bancos centrales del mundo, el oro todavía está alrededor del 30% en los bancos centrales globales, ¿no? Entonces, para llegar al 60%, al 67%, si llegase, la presión compradora de los bancos centrales sería aproximadamente 4 veces la oferta de oro. Obviamente, los bancos centrales van comprando gradualmente y la revalorización del oro también les sirve como factor de colchón. Pero tienes que entender que no solamente tienes un aumento de la demanda por parte de los bancos centrales, sino también por parte de los inversores. ¿Cuántas veces hemos escuchado tú y yo y la gente que nos está viendo aquello de el oro no tiene valor intrínseco y no genera rentabilidad y no genera ingresos? Lo que se ha demostrado que no tiene ningún valor intrínseco es la deuda de los estados que han sobrepasado esos 3 límites que te comentaba, el fiscal, el económico y el inflacionario. Esa es la evidencia. Y la desfiatización es inexorable, porque hay gente que le echa la culpa a las sanciones por el tema de Rusia. Pero si tú ves el proceso de desfiatización, viene de antes y viene mucho mayor porque, claro, los bancos centrales de los países desarrollados resulta que nos hemos acostumbrado a la idea de que el Banco Central Europeo da pérdidas, que es una aberración, nos hemos acostumbrado a que la Reserva Federal dé pérdidas, que es intolerable, y cuando la Reserva Federal o el Banco Central Europeo dan pérdidas, ¿qué es lo que está pasando en el otro lado, en los activos de las instituciones de todo el mundo? Pues que el papelito de los gobiernos de los estados desarrollados no solamente no es un activo de reserva, sino que además la gente ya no se fía de la solvencia, porque sabe que en Francia no se va a controlar el déficit, porque sabe que en Estados Unidos se podrá bajar un poco el gasto, pero que va a seguir teniendo un déficit muy elevado, porque sabe que en Japón tienen un desastre fiscal y monetario y porque saben que Japón viene del futuro. Ahora resulta que va a tener el dólar que hacerle un rescate al yen. Esto ya lo hemos vivido en el pasado. Esto ya ha pasado. Esto no es ninguna novedad.
Entonces, Japón lo han utilizado un montón de países de nuestro entorno como ejemplo para decirnos a ti, a mí, a los que nos están viendo, que somos tontos porque se puede llegar a una deuda del 200 y pico % del PIB, porque no pasa nada si se aumenta masivamente la cantidad de dinero, porque no pasa absolutamente nada porque el Banco Central se monetice toda la cantidad posible de deuda. ¿Y qué es lo que ha pasado? Estancamiento. Ahora inflación persistente y encima pérdida de confianza y de credibilidad crediticia de la moneda. Si es que al final la moneda, que es la deuda soberana, no es nada más que la manifestación de la credibilidad crediticia del Estado que la emite. Y lo que han demostrado todos estos que se han dedicado siempre a salir de las crisis, de los momentos de recesión, etcétera, con más gasto, más deuda y más impuestos, lo que han terminado haciendo ha sido hundir la credibilidad crediticia ante el mundo de su moneda. Y eso es lo que está pasando, la desfiatización, no la desdolarización. El dólar no tiene alternativa entre las monedas fiduciarias, porque no hay ninguna moneda fiduciaria, ni comparables, ni siquiera pools, que tengan la seguridad jurídica, la seguridad inversora y la liquidez que tiene el dólar. Y porque además, como lo sabemos todos los días por estos acuerdos que estamos viendo y por estas cosas, no hay ningún estado de esos que algunos medios intentan presentar como posibles alternativas al dólar que quieran defender la posición de su moneda como moneda de reserva del mundo. Es decir, todos quieren devaluar, y cuando tienes un entorno de devaluadores seriales que lo que quieren es disfrazar sus problemas fiscales empobreciendo a la población, el mundo dice: yo esto no lo quiero como activo. Espectacular, como siempre, el análisis. Daniel Lacalle, buen día y buen negocio y gracias por acompañarnos. Un abrazo. Muchas gracias y fuerte abrazo.